Proverbios capítulo 19 versículo 8 dice lo siguiente: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Vamos a volver a leer la palabra. Creo que le está saliendo en la pantalla, sobre todo los que están en casa, pero quiero que lo escuche usted que está en el templo. Dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran conocimiento prosperarán. Hoy quisiera hablarte acerca de un tema que hemos titulado la mejor inversión de la vida. ¿Puede repetirlo conmigo o escribirlo en casa, por favor? Diga: la mejor inversión de la vida. Si tiene cerca a alguien, por favor mírelo al tapabocas y dígale: la mejor inversión de la vida. Cuando hablamos de invertir, estamos hablando de que todos generalmente hacemos cosas esperando tener buenos resultados. Cuando usted se matricula para una carrera, se casa, emprende un sueño o un negocio, lo hace para que le vaya bien. Todos estamos persiguiendo el éxito. Todos estamos persiguiendo que las puertas se nos abran. Todos estamos detrás de la intención de que lo que hacemos funcione. Sin embargo, no podemos poner nuestros ojos en la meta sin dejar de un lado algo llamado proceso. Quiero que escriba esto, por favor. Sin un proceso bueno, no hay un buen éxito tampoco. Entonces nos han vendido la idea de que podemos tomar atajos o que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Pero yo quisiera mostrarle al menos dos ilustraciones de dos personajes cinematográficos que me valen mucho para enseñarte lo que hoy te voy a mostrar. Una de mis películas favoritas de este año se llama La Mujer Maravilla 1984. Levante la mano los que se la vieron, por favor. Muy bien, ustedes son de los míos. Los que están en la transmisión y se la vieron, escriban yo. Los que nos vimos la película, qué peliculaza, buenísima, me encantó. Me llevé a mi esposa, me llevé a los niños, y una de las cosas que me gustó de esta película es su escena inicial. La película empieza donde Gal Gadot, o la Mujer Maravilla como es más conocida, o Diana, que es su nombre de Amazonas, era una niña y estaba en una competencia con otras amazonas mucho más grandes que ellas. Ahí está la imagen. Diana tiene que empezar un circuito, unas olimpiadas, y en medio del camino tiene un problema. Por favor, repita conmigo fuerte la palabra problema. Diga problema. Muy bien. Y ante ese problema, Diana hace trampa. Se brinca una de las cosas que tiene que hacer para poder llegar a tiempo con las demás. Cuando ella finalmente llega, tira la lanza, que es lo último que debía hacer. Una de sus maestras le dice que no está permitido ganar haciendo las cosas de manera indebida, ya que la mayor fortaleza de ella es la verdad. Y me encantó porque toda la película gira en torno a que si nosotros no caminamos en la verdad, entonces no podemos disfrutar la vida como es. El otro personaje no es tan técnico como Diana. Mírenlo, de pronto algunos lo han visto. Tiene un nombre particular, se llama Chick. A ver, ¿me lo puede poner por favor el de la pantalla? A ver si me encuentran ahí al otro personaje. Este lo conocí por mi hijo Jerónimo. Ahí está, mírenlo. ¿Cuántos se vieron Cars? Levante la mano. Los que se levantaron más la mano. Algunos dijeron: pastor, me la vi de peladito. Yo me la vi con mi hijo. De hecho, sus 2 primeros años, todos los regalos, toda la ropa, todo tenía que ser de McQueen. Pero Chick es un personaje interesante en esta película. Al final de Cars 1, Chick termina ganando la carrera. Se gana la Copa Pistón. Es el ganador. Pero lo particular es que aunque gana la carrera, no gana siendo el más popular y tampoco logra el éxito, porque en esta ocasión Chick gana, pero escuche bien, gana porque McQueen decide hacer lo correcto en medio de la competencia. Y entonces aparece una realidad que hoy quiero enseñarte, y es que para poder alcanzar el éxito debes respetar los procesos previos al éxito. Yo creo que Dios ha preparado para ti
ti un futuro maravilloso. Gracias por ese amén que está sonando ahora. Yo creo que Dios ha preparado para ti cosas maravillosas, pero tienes que entender que mientras no respetes los procesos antes de tu victoria, la victoria no te va a saber a nada. Porque el que llega a la meta sin hacer un buen proceso, la meta lo puede hundir otra vez. Y no estás aquí para retroceder y para perder el tiempo. Estás aquí para crecer en tu vida y para alcanzar lo que Dios preparó para ti, pero haciendo las cosas de manera correcta. Y hoy quisiera presentarte 3 cosas que son inversiones que debes poner en tu vida para que puedas caminar en un proceso correcto y de esa manera alcanzar la bendición que Dios tiene para ti. Lo primero que te quiero enseñar, la mejor inversión de la vida. En primera instancia, por favor, escríbalo. Usted que está en casa y si está tomando nota en la iglesia, también hágalo. Adquiere sabiduría. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga: debo adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 19, versículo 8. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Proverbios capítulo 19, versículo número 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Ahora, ¿qué es sabiduría, pastor? Sabiduría es el resultado de una íntima relación con Dios. Sabiduría es poner la voluntad de Dios por encima de tus deseos. Tú desarrollas sabiduría cuando entiendes que vale más hacer la voluntad de Dios que suplir tus deseos. Levante la mano el que alguna vez, por suplir un deseo, y ese deseo iba en contra de la voluntad de Dios, se metió en un problema. Yo soy el primero en levantar la mano. Gracias por su honestidad. En ese momento el deseo te dice: hazlo, que la vas a pasar bien, te vas a sentir bien, te va a gustar. Pero cuando llega la hora de pasar la factura, puedes perder cosas supremamente valiosas. Por eso la sabiduría existe en el corazón de las personas que, aunque tienen anhelos y aunque tienen deseos, han entendido que hay 2 formas de lograr las cosas en la vida: saltándome la voluntad de Dios o caminando en la voluntad de Dios. La sabiduría te aterriza y te recuerda que es importante caminar en una vida donde el temor a Dios esté incluida en ti. Cuando pierdes el temor a Dios, haces cosas que jamás pensaste que harías. Cuando pierdes el temor a Dios, no respetas a Dios. Cuando pierdes el temor a Dios, te vuelves tramposo. Cuando pierdes el temor a Dios, te vuelves mentiroso. Cuando pierdes el temor a Dios, haces las cosas de manera indebida para alcanzar un fin. Te tengo una mala noticia: todo lo que alcances sin tener temor de Dios en tu vida, todo lo que alcances por una trampa, todo lo que alcances de manera ilícita, todo lo que alcances de manera indebida, lo vas a perder. Pero lo que construyas en una vida de temor a Dios, dice la palabra: el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hay gente que en su vida sentimental no sale de un fracaso para meterse en otro. Pastor, todos los hombres me han hecho sufrir. Son una partida de desgraciados. Yo tengo las fotos de ellos guardados, ya los he mandado por correo a Laura en América para que los pasen allá, pasen a todos los desgraciados. Pero mi pregunta es: hija, en tus noviazgos y en tus relaciones, ¿has llevado una relación donde ha habido temor a Dios o donde has dejado que el placer sea lo que gobierne tu noviazgo? Si has dejado que el placer sea el que gobierne, es muy probable que esa relación hoy no exista. Porque todo lo que el pecado toca lo destruye. Alguien tiene que escribir eso: lo que el pecado toca lo destruye. Por eso la sabiduría es tan importante, porque la sabiduría te lleva a decir: esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios. Si esto agrada a Dios, lo voy a hacer. Si no agrada a Dios, entonces no lo voy a hacer. Parecería obvio, pero tomar decisiones que honren y agrade a Dios es la clave para tener una vida de bendición.
Si tienes que escoger entre hacer la voluntad de Dios o hacer la tuya, escoge siempre hacer la voluntad de Dios y te va a ir bien. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. Déjeme por favor mencionarle lo que dice Proverbios capítulo 21 versículo 15. Dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Hay personas que no han entendido cuán importante es hacer las cosas de manera correcta. El mundo y el enemigo te va a ofrecer trampas, chanchullos, cosas indebidas para que llegues más rápido. Pero en la vida no se trata de quién es el que primero llega, sino de quién es el que lo hace de manera correcta. Es probable que algunos digan: pastor, me ha tocado difícil. Yo no he crecido con un apoyo y un respaldo emocional, un respaldo familiar y mucho menos un respaldo económico. Y a veces tengo que remar contra la corriente y es difícil. Pero yo te digo algo: tú puede que no tengas el respaldo humano, puede que no tengas el respaldo financiero, puede que ni siquiera tengas el respaldo emocional, porque estás con un papá y con una mamá que todo el tiempo te está diciendo: tú no puedes, usted todo lo deja tirado, usted siempre es igual. Y ese tipo de palabras, en vez de animarte, parecerían desanimarte. Pero hoy vengo como tu pastor a decirte: si hay algo que tiene que llenarte el alma de gasolina, si hay algo que tiene que llevarte la vida, que tiene que llenarte la vida de ánimos, es entender que el que camina en integridad tiene algo seguro, y es que aunque su camino sea largo, aunque su camino sea demorado, el que camina en sabiduría, el que camina en integridad, tiene la victoria asegurada, porque Dios bendice a los que deciden honrarlo. Alguien tiene que levantar sus manos y decirme amén en esta preciosa mañana. Haz lo correcto y de algo puedes estar seguro: Dios va a ir contigo a donde quiera que vayas. El que lo crea, por favor, alabe a Cristo con un aplauso fuerte y dígale: gracias, Señor, porque voy a caminar en sabiduría. Ahora quiero enseñarte lo segundo, y es: no solamente adquiere sabiduría, sino en segunda instancia adquiere consejo. Segundo, adquiere consejo. Proverbios 19:20 dice lo siguiente. Proverbios 19, capítulo número 20 dice: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Otra vez: consigue todo el consejo que puedas y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Mire, en la vida siempre necesitaremos consejeros. En la vida siempre necesitaremos del consejo. El consejo es parte del desarrollo integral de la vida. El consejo te muestra lo que tú no ves, te enseña lo que tú no sabes, te recuerda lo que olvidaste. El consejo es importante en la vida. Si hay algo que tienes que aprender a atesorar, son los consejos preventivos. Permítame hablarle de la diferencia. Hay consejos correctivos y hay consejos preventivos. Los consejos preventivos son los que tomas antes, o mejor, los que pides antes de tomar decisiones. Los consejos correctivos son los que pides después de tomar decisiones. ¿Qué es más fácil? ¿Dar un consejo preventivo o dar un consejo correctivo? Desde luego, dar un consejo preventivo. Lo que pasa es que tú conoces a una persona necia, porque el necio no pide consejo antes de, lo pide después, y ahí hay problemas. Cuando tú estás pensando en hacer lo indebido, cuando tú estás pensando en tomar una decisión importante en tu vida, cuando tú estás cansado en casa y no sabes qué hacer, cuando de repente las presiones de la vida te están ahogando, cuando dices: ahora no sé de qué manera salir de esta crisis, nunca tomes decisiones en momentos de presión. Lo que tú debes hacer es pedir consejo, porque el consejo te ayudará a clarificar la circunstancia que estás viendo. El consejo te permite entender la voluntad de Dios para tu vida. Cuando estamos en momentos de crisis, no pensamos con la cabeza, nos volvemos personas emocionales. Y las emociones son engañosas, porque las emociones hoy te pueden llevar al límite y mañana te pueden llevar a fronteras terribles.
Las emociones te dicen hoy, hágale que está contento y si se puede, y al siguiente dices, no, no podía. Las emociones te dicen, saca de tu vida a esa persona que no vale para nada, es una basura. Y al siguiente día las emociones dicen, no hay otro como él, devuélvelo. Por eso no tome decisiones cuando las emociones están en calor. Antes de tomar decisiones, pida consejo. Porque un tercero, otra persona, ahora, no le pida consejo a cualquier persona, pídale consejo a gente que ame a Dios. Pídale consejo a personas que sean sabias. Pídale consejo a gente que tenga argumentos en su propia vida para instruirlo y para guiarlo. Pastor, yo tengo un amigazo. Ese man es re bien. ¿Y cómo le dicen? No, pastor, le dicen Mateito. ¿Y por qué le dicen Mateito? Porque es peor que el de Pandillas, Guerra y Paz. Es periquero, bazuquero, le gusta la marihuana, pero es de mi corazón. No, pues ¿qué te va a recomendar el bro? Tienes que buscar gente que esté mejor que tú emocionalmente, espiritualmente y también en su vida, para que te puedan instruir y te puedan guiar con un consejo objetivo. Pero muchos de nosotros nos encanta buscar consejos en personas que nos alienten y nos alimenten la nostalgia, la tristeza. No, el consejo no siempre te va a decir lo que tú quieres, pero siempre te dirá lo que debes hacer. El consejo no siempre será muy cómodo a la hora de tomar decisiones, pero siempre buscará tu bienestar. Por eso, dale valor al consejo. La palabra del Señor nos lo enseña. Proverbios 20:18 dice algo que quisiera mencionarle, y es: con buenos consejos los planes tienen éxito. Otra vez, con buenos consejos los planes tienen éxito. Todavía recuerdo cuando me iba a casar. Cuando uno se va a casar, pues la vida está a un punto de cambiar de una manera tremenda. Y cuando uno se va a casar, uno quiere que las cosas salgan bien, que sean bonitas, que todo salga chévere. Entonces, lo primero que empezamos a buscar es: ¿dónde vamos a hacer nuestra ceremonia? ¿Dónde vamos a hacer nuestra recepción? ¿Dónde vamos a vivir? Entonces uno empieza a buscar en internet y empieza a averiguar en páginas y empieza a pedir cotizaciones. Pero uno de los grandes problemas que uno comete cuando se va a casar y está en esa primera etapa es que se queda con la primera averiguación porque cree que eso es lo mejor, que eso es lo último. Y usted no se imagina cuánto me ayudó a mí, cuánto dinero ahorramos pidiendo consejo. Cosas como, queremos hacer esto, queremos decorar de esta manera, ¿qué me aconsejas? Y en esas preguntas me topé con gente que me decía: no, espérate que tengo un amigo, espérate que tengo un conocido, espérate que conozco a alguien que nos pueda ayudar. Y en esa dinámica empecé a ver cómo lo que yo creía que era, pues pudo haber sido mejor. Pero hay gente que en el afán de hacer las cosas a su manera o de apresurarse porque quieren que las cosas funcionen ya, se les olvida que en el consejo hay bendición. Tú tienes planes. ¿Alguien puede decirme amén? Tú tienes sueños. ¿Alguien puede decirme amén? Incluye en tus planes y en tus proyectos el consejo y el resultado será éxito. Aprende a darle valor al consejo. Aprende a encontrar personas que te aconsejen bien y entonces te vas a dar cuenta que tu vida tendrá una gran inversión de valor. Pero déjame mostrarte lo tercero y último que debes invertir en tu vida. No solamente debemos adquirir sabiduría, no solamente debemos adquirir consejos, sino tercero y último, adquiere conocimiento. ¿Puede repetirlo conmigo? Los que están en casa, escríbalo por favor. Diga: conocimiento. Debemos adquirir conocimiento. La cita principal que le estaba leyendo dice lo siguiente: los que atesoran el entendimiento prosperarán. Otra vez, los que atesoran el entendimiento prosperarán. Hace poco leí un artículo que hablaba acerca de lo que venía para el mundo. Expertos sociólogos empezaron a hacer sus diagnósticos y entre tantas cosas que decían, referían cosas como, por ejemplo, que en el futuro las oficinas de muchos establecimientos laborales van a desaparecer. La gente probó en el 2020 que se puede trabajar desde la casa, que se puede estudiar desde la casa, que se puede comprar desde la casa, que se puede vender desde la casa. Las casas en el futuro tendrán una oficina integrada, un lugar con un sonido aislado, un sonido que no tenga problemas con el ambiente, una navegación de internet óptima y recursos para poder laborar desde casa.
Sin embargo, este escrito también decía una verdad, y es que las contrataciones laborales no se van a hacer tanto por el estudio, la universidad que las personas tengan, sino la aplicabilidad o las habilidades que tengan ciertas personas. Y con esto, aquella revista no estaba refiriendo de que la gente no necesitara estudiar, no. Lo que estaba diciendo es que si tú realmente eres bueno en algo y sabes hacer algo bien, pues puedes aplicar para ciertas funciones. Finalizando el 2019, cuando todavía ni nos imaginábamos que nos iban a encerrar y que íbamos a entrar en una pandemia, fui a visitar a unos hermanos de nuestra iglesia que ellos se fueron a vivir a Palmira. Yo estaba, creo que no fue en diciembre, fue antes todavía, septiembre, octubre quizá. Había ido a un evento allá a cantar, estaba de jurado en un evento de ciudad musical. Y entonces los fui a visitar. Llegué a la casa de ellos y el esposo de la casa me dice: no, pastor, nos está yendo súper bien. Tuvieras, estoy trabajando para una empresa de los Estados Unidos. Yo me quedé sorprendido. Él maneja todo el tema de la fotografía, del diseño. Y le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, estoy ganando súper bien. Yo me meto, estoy registrado, me meto a esa plataforma. Ahí suben una cantidad de trabajos que la gente requiere, diseños. Y entonces yo me meto y yo decido qué voy a hacer. Tengo un plazo para entregarlos, los mando y me pagan por eso. Le dije: entonces no estás trabajando no, yo trabajo para ellos antes de la pandemia. Y le dije: ¿y mandaste hoja de vida? No, yo simplemente me registré, me hicieron un examen, me hicieron una prueba, apliqué y empecé a ganar y me está yendo muy bien. Nos estamos pagando muchas cosas en nuestra casa, estamos, gracias al Señor, en óptimas condiciones. Eso fue mucho antes de la pandemia. Hoy por hoy hay muchas empresas y muchas organizaciones que ofrecen servicios parecidos. Si alguien es realmente bueno en algo, tendrá oportunidades para salir adelante en la vida. Pero cuando te hablo de atesorar conocimiento, ¿en qué me quiero concentrar hoy? Quiero que escuches esto. Entre mejor seas y entre más sepas en aquello que te gusta, más oportunidades tendrás en la vida de alcanzar y ser grande en tus sueños y en tus proyectos. Hay gente que es conformista. Hay gente que es perezosa. No les gusta leer, no les gusta investigar, no les gusta repasar, no les gusta estudiar. ¿Qué músico puede ser un gran músico si no practica? ¿Qué actor puede llegar a ser un gran actor si no practica? ¿Qué abogado llegará a ser un gran abogado si no le gusta leer? ¿Qué persona podrá llegar a tener éxito en su vida si no se esfuerza por aprender? La Biblia dice: atesora conocimiento y vas a ser bendecido. Pero hay personas que lo único que atesoran es la basura que Facebook les regala gratis. Videos de bromas, pastor, me encanta ver videos de bromas y ahí me quedo horas enteras rascándome el ombligo, muerto de la risa, sin bañarse a las 11 de la mañana viendo videos de bromas. Yo quiero que entiendas que esas horas que le estás dedicando a tus redes sociales en cosas que no te producen nada, podrías invertirlas leyendo un libro, leyendo la Biblia, orando, haciendo ejercicio, haciendo cosas realmente productivas para tu vida. Si tú te alimentas de basura, tu éxito estará condenado a ser un basurero. Pero si te alimentas de cosas productivas, tu futuro será un futuro productivo. Pastor, es que no hay plata para estudiar. Yo me metí, la carrera vale mucho. ¿Quién te dijo que hoy por hoy se necesita dinero para estudiar? Hoy lo único que necesitas es ganas. Hay aplicaciones que te enseñan idiomas gratuitas. Hay páginas donde puedes hacer diplomados gratuitos. Hay clases en YouTube gratuitas. Lo único que necesitas es abrir tu celular o tu computador, darle play a una clase, tomar tu guitarra y empezar a hacer lo que el profesor te está diciendo. El que no quiere estudiar en este siglo, le voy a decir por qué no lo quiere hacer: porque es un perezoso. Y los perezosos, dice la Biblia, se lo enseñé la semana pasada, los perezosos tienen un futuro seguro, se llama pobreza.
Pero la palabra dice que cuanto más invertimos en nuestro conocimiento, que cuanto más aprendemos en la vida, más oportunidades tenemos de salir adelante. Yo no sé usted, los que somos padres, los que están soñando con casarse, con tener una familia, aprende, sé mejor en lo que haces. Pastor, yo me voy a quedar solo. Yo no quiero estudiar, yo no quiero casarme, yo no quiero tener familia. Yo nací para ser un hongo más en esta tierra. Listo, igual estudie, viejo, porque si no, no va a salir de Palmira y de Jamundí. Estudie para que le vaya bien. Estudie para que se le abran puertas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. Invierte en tu vida conocimiento. Te metiste en un nuevo empleo, aprende lo más que puedas de tu trabajo. Estás con una persona que sabe mucho, absorbe lo más que puedas de esa persona. Aprende en la vida que cuanto más aprendas, más oportunidades tendrás para salir adelante. Pero la gente perezosa está condenada al fracaso. La gente que se esfuerza, la gente que estudia, la gente que se capacita tendrá puertas abiertas. John Maxwell dice: la clave del éxito es que cuando las oportunidades lleguen, usted esté listo. Pero la gente funciona al revés. Le dicen algo como esto: hay una oportunidad laboral en una empresa. Ajá. ¿Qué se requiere? Que sea bonita. Clasifico. ¿Qué más? Que tenga buen porte. Se mira en el espejo, dice: clasifico. ¿Qué más? Tiene que saber manejar toda la suite de Office. Ay, yo no sé, pero me voy a hacer un cursito ahora. Y la niña va a hacer el cursito de Office, porque haciendo el cursito de Office aplica. Y el problema es que usted no debería hacer el cursito de Office para aplicar. Usted debería hacer el cursito de Office porque como no tiene nada más que hacer, está en vacaciones, tiene tiempo libre, usted va a invertir en su crecimiento personal. Ahora, cambiemos la torta. Usted se hizo el curso, nadie lo motivó, nadie lo instó a nada, usted simplemente lo quiso hacer. Y viene y le dice: mira, hay una oferta, pero necesita que alguien sepa. Y lo contratan ya. Como usted sabe ya, ahí es donde el éxito funciona. Pero nosotros nos preparamos para que nos preparamos cuando nos llaman. No, prepárese aunque nadie lo llame. Yo sueño con ser cantante. Ajá. Cantar en el altar de la iglesia. Ajá. Cuando esté ahí voy a estudiar. Es al revés. Ahora que nadie te conoce, ahora que nadie te ve, enciérrate en tu cuarto, toma un micrófono o un jabón de baño. Si no tienes micrófono, párate frente a un espejo y empieza a adorar a Dios ahí solito. Y empieza a decir, grábate con el celular y di: uy, yo piqué el ojo mal, eso no se hace. Empieza a autocorregirte, empieza a capacitarte, porque ahí se cumple lo que la palabra del Señor nos enseña, y es que lo que pasa en privado bien, Dios lo va a recompensar en público. Dios va a darle recompensa a esos días que te metiste a hacer cursos, a esos días que te metiste a estudiar, a esos días que te encerraste a leer la palabra, a esos días que te encerraste a meterte con Dios. Nadie te motivó, nadie te instó, nadie te dijo: hazlo de tu corazón. Salió y nació el deseo de ser mejor. Yo te tengo buenas noticias: el que trabaja en su crecimiento crecerá. El que se esfuerza por crecer va a tener puertas abiertas en la vida. Y permítame terminar la enseñanza de esta noche, llamada la mejor inversión de la vida, consumando estos 3 principios de los cuales le hablé hoy. Lo primero, la sabiduría, la cual llega cuando te pones a cuentas con Dios y decides tener una vida íntegra. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de un hombre íntegro llamado Daniel? Que él, junto a otros sátrapas o administradores, habían sido entrenados todos para poder administrar provincias. Algo parecido a un secretario de gobierno, algo parecido a un alcalde de ciertas provincias. Ellos eran los encargados de decir qué pasaba, qué no pasaba, qué se hacía, qué no se hacía en ciertos lugares. Todos estaban capacitados, todos eran muchachos que venían de linajes reales, todos eran eunucos, todos tenían las mismas condiciones, pero había algo diferente en Daniel. En Daniel había integridad. Repita conmigo, diga integridad. Y quiero que escuche esto, porque tú te puedes topar con gente que sabe lo mismo
mismo que tú, que hace lo mismo que tú, pero cuando en ti hay integridad pasa lo que pasó en Daniel. Dice la palabra que Daniel fue hallado 10 veces mejor que todos los demás que estaban ahí. ¿Sabes qué es eso? La integridad. La integridad te catapulta, la integridad te lleva a un crecimiento exponencial. Cuando tú caminas en integridad, puede que hayan compañeros de trabajo tuyo que hagan las cosas aún mejor que tú, pero la integridad te resalta en medio de un grupo de personas, porque el que camina en integridad tiene un foco arriba, que es la gracia de Dios que lo está iluminando. Y cuando tienes la gloria de Dios en tu vida, lo que iba a ser para otras personas, Dios te lo da a ti. Valora la sabiduría y dile: Señor, que este no sea un año de pecado, que este no sea un año de hacer las cosas indebidas, sino un año de caminar en integridad, para que en mi vida haya sabiduría. Lo segundo que te enseñé fue que debemos adquirir consejo. Y ya le decía, el consejo llega cuando entiendes que tu opinión de ti mismo y de tu vida no es suficiente. Y yo he leído mucho, pastor. Yo soy un navegante de las redes, me sé todas. Cuando tú entiendes que todo lo que haces, todo lo que sabes y todo lo que piensas no es suficiente y que necesitas el consejo, entonces le darás valor a eso que Dios conectó con el éxito. Porque hasta para pedir consejo uno tiene que ser humilde. ¿Aló? Hasta para pedir consejo necesitas humildad. Mira, ¿qué piensas de? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me propones? Y tal vez tú ya sabes, investigaste todo. Pide consejo. Hay momentos donde el consejo te dice: eso que estás tratando de hacer, eso es. Tómalo como una respuesta de Dios y dale valor al consejo. Y lo último que te enseñé es conocimiento. El conocimiento llegará cuando renuncies a la pereza. El conocimiento llegará cuando renuncies a la improductividad. El conocimiento llegará cuando decidas invertir en ti mismo y digas: Señor, que este 2021 sea un año para crecer en mi relación contigo, para crecer en mi relación con los demás, consejo, y para crecer en mi relación conmigo mismo. Voy a meterle a mi vida cosas que realmente tengan valor, y entonces, con toda seguridad, tendrás un tesoro reservado en tu futuro. Yo quisiera orar y quisiera terminar este momento pidiéndole a usted que está aquí en la iglesia y a aquellos que están conectados, que podamos hacer de esta oración no solamente una oración, sino un compromiso con Dios, de poder invertir correctamente en nuestra vida, nuestro tiempo, de invertir correctamente nuestros recursos, de invertir correctamente la vida que Dios nos da. Yo creo que tienes un futuro por delante maravilloso. Gracias por ese amén. Dije, creo que tienes un futuro por delante maravilloso. ¿Alguien puede decir amén? Creo que hay un futuro maravilloso para tus hijos, creo que lo hay. Pero mi pregunta es, de estos 3 recursos que te acabo de mencionar, ¿cuál tienes? ¿Cuál te falta? ¿Y cuál has descuidado? ¿No será que decidiste buscar conocimiento? Y no está mal. Hace un rato te dije que era necesario. Te metiste en la universidad, en tu estudio, porque quieres mejorar, quieres ser el mejor en lo que haces. No está mal. Pero te olvidaste de la sabiduría. Ahora hay tanta universidad que no hay tiempo para orar. Ahora hay tanta universidad que hasta tus amigos te invitan a hacer cosas indebidas y vas, porque no hay temor de Dios. ¿No será que te llenaste de tantos consejos, pero buscaste los consejos en lugares indebidos, inapropiados? Ahora tus consejeros de cabecera son gente que en vez de acercarte a Dios te aleja de Dios. ¿No será que decidiste crecer pero sacaste a Dios del programa? ¿No será que te volviste muy bueno, muy popular, muy hábil, pero te olvidaste que todo lo que haces, que todo lo que tienes y que todo lo que logres y lograrás es porque Dios es bueno? Sabiduría es entender que si Él no ocupa el primer lugar en mi vida, todo lo que yo construya
se puede perder. Vamos a poner a Dios primero. ¿Alguien puede decirme amén? Vamos a poner a Dios primero y vamos a decirle: Señor, en esta relación tú irás primero, en esta carrera tú irás primero, en este sueño tú irás primero, en mi matrimonio tú irás primero, en mi trabajo tú irás primero. En todo lo que hagas, pon primero a Dios, porque eso es sabiduría y ahí hay bendición. Por favor, colócate sobre tus pies y vamos a... Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un tema supremamente extenso y no lo voy a poder abarcar en una sola predicación. Lo voy a hacer en 3 predicaciones. Hoy vamos a hablar de la primera. Y es un tema muy especial y muy importante. La razón es esta: el ser humano hoy por hoy vive en un constante estado de caos cuando se trata de pensar en lo que fue nuestro pasado, cuando se trata de mirar lo que está haciendo nuestro presente y cuando se trata de proyectar lo que viene hacia nuestro futuro. Es más, cuando una persona es altamente atormentada por el ayer y dice: pastor, es que usted no sabe lo que yo me equivoqué, no sabe lo que yo hice, a veces me persigue la culpa, el señalamiento, tengo cosas del ayer que yo no quiero que salgan a la luz. Eso puede generar en la vida exceso de pasado, da como resultado en muchos casos depresión. Y cuando la ansiedad es hacia el futuro y entonces estamos preocupados: ¿y cómo voy a pagar el semestre de mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi hogar? ¿Y qué va a pasar con mi ministerio? ¿Y qué va a pasar con mis proyectos? Esa abundancia de futuro es conocida también como ansiedad. Pero cuando eso se revuelca y hay mucho pasado y hay mucho futuro, el presente entra en caos y aparece el famoso estrés. Y hay gente que no está tranquila. Cuando mira hacia atrás no encuentra paz. Cuando mira su presente no encuentra paz. Y cuando mira hacia el futuro tampoco. Hoy le voy a mostrar a través de la palabra un versículo en el que Dios habló de todo. Me sorprendió leer un profeta en el que veo que para Dios los tiempos siempre están presentes: el pasado, el presente y el futuro. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, por favor, capítulo 46, versículos 9 al 13. Leeré en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el qué. ¿Puedo predecir qué? El futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Versículo 11. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que yo le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Versículo 12. Escúchame, pueblo terco, tú que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificarlo todo. Y escucha esto: no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Amén y amén. Qué interesante que en este texto Dios habla de todo. Habla del pasado y dice: no traigan a memoria lo que pasó ayer, no permitan que lo que sucedió en el pasado les haga daño, más bien recuerden todo lo bueno que yo he hecho por ustedes. También dice: soy el único que puede predecir el futuro. Y al final dice: voy a poner en orden su vida, pero no en el futuro, lo voy a hacer ahora mismo, en el presente. Dios es Dios de temporadas. Dios es Dios de nuestros tiempos. Él es nuestro Señor. Y estoy seguro que luego de esta palabra en su corazón usted va a tener sanidad y va a tener paz en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y hoy empiezo con este tema: ¿qué hacer con el pasado? Por favor, repítalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué hacer con el pasado? Pastor, ¿cómo afrontar un capítulo que ya pasó?
¿Cómo vivir entendiendo que hay cosas que están en el ayer y que no podemos cambiar? ¿Cómo vivir comprendiendo que hay experiencias, cosas que tuvimos o cosas que nos faltaron? Y muchas veces estas experiencias empiezan a traer consecuencias a nuestro hoy, a nuestro ahora. ¿Cuántos padres? Yo soy padre de 2 hijos. Tengo 2 hijos preciosos, salieron igualitos a Lorenita, gracias al Señor. Y amo profundamente a mis hijos, pero cuando veo hacia el pasado, a veces digo, ¿yo por qué no hice esto con mis hijos? ¿O por qué hice esto con ellos? ¿Por qué le exigí a mi hijo mayor tanto cuando era tan solo un niño? ¿Por qué en ese amor de padre que tenía y con esas ganas de disciplinarlo y de instruirlo, a veces se me olvidaba que era un niño y lo trataba como si fuera un adulto, un jovencito? Y miro hacia el pasado y a veces digo, ¿por qué no fui más inteligente? Algunos saben que yo tuve una época en mi vida en la que fui muy mal administrador. Y cuando miraba hacia el pasado a veces me sentía culpable, porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si en lugar de administrar tan mal, yo me hubiera ido a un proyecto de vivienda, esos que venden en planos, y en lugar de haber gastado mi dinero en otras cosas, hubiera ahorrado? Hoy tendría por lo menos 1 o 2 apartamenticos. ¿No le ha sucedido alguna vez que cuando usted mira hacia atrás se lamenta y algunos hasta se sienten culpables porque dicen, pastor, si yo hubiera sido más sabio, si yo hubiera sido más inteligente, si yo hubiera escuchado más a Dios, mi presente no estaría tan colapsado por los errores de mi pasado? Pero hoy te quiero mostrar 3 cosas que la Biblia nos enseña que debemos hacer con el pasado. Y la primera de ellas es esta. Para los que están tomando nota, lo felicito, escríbalo, colóquelo ahí en los comentarios o ahí en sus apuntes. Y es esto: primero, sana lo que quedó pendiente. Repítalo fuerte conmigo, 1, 2, 3. Sana lo que quedó pendiente. Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué es tan importante la sanidad? Míreme a los ojos y escuche. Para Dios es importante que las cuentas del pasado estén saldadas. Para Dios es importante que aquellos pendientes del ayer delante de su presencia estén al día. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios va a subir a una persona a un nuevo nivel, primero le sana el pasado, para que el pasado nunca le vaya a frenar el presente y mucho menos frenarle su futuro. Yo veo la historia de Jacob y veo la historia de Esaú. La Biblia dice que por razones de problemas familiares ellos se separaron. Jacob se va a trabajar a la casa de su tío, el tramposo Labán, y Esaú se queda con su padre Isaac. Y dice la palabra del Señor que en medio de esta separación a Jacob le va difícil, le toca una vida complicada. Su tío es un tramposo, lo engaña por 14 años, lo hace trabajar más de la cuenta. Cuando Jacob dice, ya yo quiero irme, por favor dame mi libertad, lo pone a trabajar, le dice, págame al menos algo, yo nunca te he cobrado nada. Y a pesar de eso lo sigue estafando. Pero lo tremendo es que en medio de los procesos del pasado, muchos de nosotros decidimos reconstruirnos. Y aquí hay gente que aunque falló en el ayer, se ha esforzado en su presente por tener una mejor historia. ¿Cuántos dicen amén? Y han dicho, pastor, tal vez no tuve un papá, pero me pude superar. Tal vez no tuve una mamá, pero me pude superar. Tal vez cometí errores en el ayer, pero me he podido levantar poco a poco. Y ahora que conozco al Señor, sí que más, porque siento que mi vida puede volver a florecer. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. A pesar de que su tío lo trató de engañar, Dios hizo que a Jacob le fuera bien. La razón es esta: aunque hemos tenido un pasado difícil, quien decide hacer las cosas de manera correcta se va a levantar en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy aquí. Pero escuche esto: cuando finalmente Jacob tiene su bendición y sale de la casa de su tío con sus esposas, con sus hijos, dice la palabra que Dios se le aparece en Padán Aram. El ángel del Señor viene sobre él, y en ese momento Jacob dice, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y en medio de esa situación, Jacob estaba tan angustiado. Pero pregúnteme por qué estaba angustiado. No, con más chisme, pregúnteme por qué. Porque él sabía que tenía que regresar a la tierra donde vivía su hermano. Escuche esto: Jacob
aunque se estaba reconstruyendo, tenía una cuenta pendiente en su pasado. Y esa cuenta pendiente era con su hermano. El mismo aquel en el pasado le había quitado la primogenitura. Sí, hay un acuerdo entre ellos, pero todos sabemos que Jacob finalmente, por instrucción de su mamá, termina engañando a su propio padre, termina engañándolos a ellos para quedarse con la bendición que no le pertenecía. Y escuche esto, quieran o no, tenían que volverse a encontrar. Algunos podrían decir, pero Dios, ¿por qué no lo levantó y no lo bendijo? Porque para Dios es importante que las cuentas del pasado se salden. ¿Y cómo se sanan? Escuche bien, el único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón. Así no diga amén. Así es. El único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón. No hay otra manera. No es el tiempo, no es el olvido, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de país, porque conozco gente que se cambia de país y el tormento de su pasado los visita en la almohada donde duermen en otra tierra. ¿Por qué razón? Porque lo único que sana mi pasado es el perdón. Mientras no haya perdón, no habrá sanidad. Y a veces el perdón tienes que dárselo a alguien que en tu pasado te agravó, te quitó, te hirió, te hizo daño. Y tú dices, pastor, pero es que no quiero hacerlo. Pero mientras no lo hagas, tu pasado seguirá atormentándote. Hace un tiempo, hace muchos años, yo necesitaba comprarme un celular. Y en ese momento mi única opción para comprarme un celular era ir a una de estas tiendas de telefonía para comprarlo a cuotas e irlo pagando. Entonces yo fui a una de ellas, no le voy a dar publicidad, pero fui a una de ellas. Llegué a ese lugar y dije, yo quiero comprarme un celular. En aquel tiempo los asesores te hacían todo y al final tú ibas a la caja y ahí en la caja pagabas y estaba todo hecho. Entonces me dijo, claro, ¿cuál celular quiere? Hicimos todo. Escogí el celular, escogí el color, yo estaba feliz, como cuando usted ya va a comprar algo y se lo van a entregar ahí mismito. Y luego me dice, ahora pase a la caja y pague. Y cuando voy a la caja, la muchacha de la caja me pidió la cédula y me dice, qué pena, usted no puede comprarle el celular. Y yo le dije, ¿por qué? Porque aquí usted tiene una deuda. ¿Usted alguna vez tuvo un plan con nosotros? Y yo le dije, sí. Pues resulta que usted no pagó la suma de 70 pesos. Escúcheme, 70 pesos. No dije 70,000, dije 70 pesos. Y han pasado años y años y ahora debe 450 pesos. Y entonces, pues por eso no puede comprarse el celular. Yo, diablo mentiroso, es una moneda de 500, yo la pago ya. Me dijo, no, tiene que pagar y tiene que esperar porque usted tiene un reporte de que usted nunca pagó. Qué tremendo que en la vida, aún las cosas pequeñas que no se saldan del ayer, te pueden estropear tu presente. Y hay tanta gente que ha subestimado conversaciones con familiares que se quedaron en el pasado y que dicen, yo no necesito hablarle a ese hombre, no necesito hablarle a esa mujer, no necesito hablarle a mi hermano, no necesito hablarle a mi hermana, a mí Dios me va a bendecir, porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo te recogerá el Señor. Ese versículo no es para gente resentida, ese versículo es para gente que ha intentado todo pero no ha podido. Hoy vengo a decirte, si quieres ver la bendición de Dios en tu presente y en tu futuro, perdona a aquellos que te ofendieron, perdona a aquellos que te robaron, perdona a aquellos que te hicieron daño, que lo que el hombre te quitó no es ni comparación a lo que Jehová te puede dar. Pero tu tarea no es cambiarlos a ellos, tu tarea es sanar tu presente. Gríteme amén si me está entendiendo. Sánalo, 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 arregla las cosas que están en el ayer. Sanar no significa que vamos a volver a ser uña y mugre como éramos antes. Sanar no significa que tenemos que volver a vivir juntos como en algún momento lo hicimos. Sanar no significa que simplemente vamos a estar como si nada hubiera pasado. Sanar significa que esa culpa, que ese señalamiento, que ese rencor simplemente pasa a un segundo plano y sigo adelante mi vida, que te puedo mirar con paz, que te puedo mirar con tranquilidad. Y recuerde que el antídoto del perdón se tiene que echar todas las veces que sean necesarias hasta que haya sanidad. A veces nosotros decimos, pastor, pero es que yo le dije que lo perdonaba y todavía me da rabia. Pues claro, es normal, porque el perdón es terapéutico.
cuanto más lo repites, cuanto más lo das, más te vas a sanar. Cuanto peor fue la herida, más tiempo a veces demandará la sanidad. Pero no pretendas decirle a alguien de tu pasado te perdono y que las cosas queden arregladas de manera automática. A veces tendrás que repetirle te perdono todos los días hasta que tu mente codifique que lo que era resentimiento en ti ahora es sanidad. Iglesia, vine a decirte, tu pasado no tiene por qué seguirte atormentando, y eso es cuando es otro el que te hizo daño. Pero hay gente que el mayor tormento de su pasado no está en otros, sino en ellos mismos, y eso se llama culpabilidad. Cuando tú mismo te das tan duro, cuando tú mismo dices, yo por qué no estudié, ¿por qué me casé tan rápido? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué fui tan desordenado? ¿Por qué no le mostré amor a mis hijos? ¿Por qué no le mostré amor a mi hogar? Y no es la gente la que te ataca, eres tú mismo, es tu propia mente la que te atormenta. Y esa culpabilidad es tan poderosa que te hace creer que por eso es que te va mal, que por eso Dios no te puede amar, que por eso Dios no te puede levantar, que por eso estás condenado a vivir sufriendo y a vivir mal. Pero hoy vine a decirte, cuando Dios te perdonó, Él no te está mirando con los pecados del ayer. El día que Dios te lavó con su sangre poderosa, te está viendo como un hijo renovado y como un hijo transformado. Y el único código que Dios dio para aquel que se equivocó es este: vete y no peques más. Tu tarea es no caer en lo mismo que antes caíste. Tu tarea es mantenerte en integridad hoy. Pero si Dios te perdonó, levanta tu cabeza y dile: Señor, con tu perdón y con tu misericordia volveré a empezar en el nombre de Jesús. El mundo te dice que es tarde, el mundo te dice que no hay nada que hacer, pero yo tengo un Dios que cuando alguien le cree va a ver milagros y maravillas en su vida. Dígame amén en el nombre de Jesús. Si Él no te culpa, no te culpes tú tampoco. Recibe su perdón y recibe su misericordia. Pero no solamente tenemos que sanar lo que quedó pendiente con el pasado, hay otra cosa que tenemos que hacer. Ahí va a aparecer, y es superar. Segundo, colóquemelo ahí por favor. Supere lo que ya pasó. Repítalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Hermanos, hay cosas que se sanan, pero hay otras que se tienen que superar. Otra vez, hay cosas que se sanan. Diga conmigo, se sanan. No, más fuerte, diga, se sanan. Pero hay otras que se tienen que superar. ¿Qué se sana? Lo que usted sabe que tiene que ser reparado. En este caso, un familiar, una herida, algo que sucedió. Pero hay otras cosas que por más de que usted llore, se lamente, grite, haga cuentas, pelee con Dios, pelee con el diablo, amordaza cuanto demonio se le ocurra y todo lo que quiera, usted ya no las va a poder cambiar. Hay cosas que usted tiene que superar. Hay cosas las cuales usted tiene que cruzar la página y decir: ya lo perdí, ya se fue, no va a regresar. No hay nada que humanamente yo pueda hacer. Mientras usted se aferre a su pasado y no lo suelte, nunca tendrá espacio para recibir lo nuevo que Dios le va a dar. Mientras usted se aferre a situaciones, historias, personas de su pasado, que usted sabe que ahí no hay nada que hacer, pero internamente usted cree que sí va a suceder, mientras que no sueltes eso, Dios no te va a mostrar las nuevas cosas que tiene para ti. En la vida hay que aprender a superar. En la vida hay que aprender a cruzar la página y decir: Señor, si esto se fue, si esto no está, si esto es de mi ayer, no voy a permitir que siga afectando mi presente, no voy a permitir que me siga haciendo daño, porque cuanto más mires el ayer, menos podrás enfocarte en lo nuevo que Dios tiene para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén por favor en esta mañana. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19 lo siguiente: y ahora, dice Dios a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. A veces nosotros somos tan obstinados con el ayer, somos tan obstinados con cosas de nuestro pasado. Y el problema es que todas las veces que traes el pasado a tu presente te lo puede atormentar. Déjenme darles un ejemplo.
Mi esposa y yo, antes de casarnos, teníamos cada uno una relación sentimental. Ella estaba enamorada, tenía un novio y yo también tenía una novia. El problema es que el novio de mi esposa era paisa, como ella, y la mía era caleña, como yo. Entonces ella estaba enamorada de su novio y yo estaba enamorado de mi novia. Era antes de que nos conociéramos. Y ella en sus planes, yo me imagino que ella se imaginó hacer su vida con él, y yo me imaginé hacer la vida con la muchacha esta con la que yo estaba. Pero gracias al Señor, esa relación no funcionó y la mía tampoco. Y Dios nos encontró así en el camino, y cuando ella me vio, ella dijo: yo a este le saco cría, este es el amor de mi vida. Y gracias al Señor yo dije lo mismo y estamos felizmente casados. La amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida. Pero recuerdo que un día nos pusimos a hablar y yo le dije: oíste, ¿y cómo eras vos cuando estabas con tu exnovio? Y ella me hizo así, me dijo: yo no quiero hablar de eso. Y le digo la verdad, a mí me empezó a dar rabia. Pregúnteme por qué. Porque yo me la empecé a imaginar. Yo dije: ¿cómo habrá sido ella con ese pelado? Cuando iban por la vía de Las Palmas en Medellín en carro, y yo que bien pobre que era en buseta por allá en Cali, por la 39. Y a mí me empezó a dar como rabia. Pregúnteme por qué me dio rabia. Porque traje una cosa del pasado al presente. Y la mente es tan poderosa que aunque eso está en el pasado, solo con pensarlo en su presente lo puede atormentar a usted. Escúcheme, ese hombre ya no está con mi esposa. ¿Sabe cuál es el presente? El presente es este monumento. Yo soy de ella y ella es mía. Es la mamá de mis hijos. Ella me ama, yo la amo, pero solo pensar en algo del pasado hizo que mi presente se obnubilara, se colocara denso y no pudiera disfrutarlo. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Y eso no es todo. Un día nos pusimos a hablar y ella me dijo: ¿y tú con tu exnovia qué? ¿Cómo eras? Y yo le dije: no, pues yo le decía a ella que estaba bonita. Y me pegó un puño. Mi esposa me dijo: no hables así, pa, y me dio un puño aquí. Yo le dije: ¿por qué estás tan agresivo? Y me dio rabia. Escuche, fue de un momento, la verdad, ni mi esposa es celosa ni yo tampoco. Pero mientras escribí esta predicación recordaba que a veces recordar cosas del pasado le hace mucho daño a tu presente. Cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron, cosas que ya no existen, cosas que quedaron atrás. Pero el solo hecho de recordarlas te pueden hacer revivir cosas que ya no están pasando en tu vida. Mírame a los ojos y escucha lo que hoy Dios te está diciendo a través de la palabra. No traigas cosas de tu pasado a tu presente. Mejor dile: Señor, gracias, porque eso ya pasó, eso ya se quedó en el ayer, y ahora tú tienes algo nuevo y algo mejor para mí, y voy a escribir una nueva y una mejor historia en el nombre de Jesús. Por estar pensando en el ayer, hay gente que no puede disfrutar el ahora. Supere lo que ya pasó y dígale: Señor, suelto eso, porque algo más grande has preparado tú para mí ahora y en mi futuro. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Supérelo ya. Pastor, es que yo invertí una plata en unas pirámides y ahí estoy orando, doblando rodillas para que el de la pirámide me pague. Ese viejo ya gastó toda esa plata. Pero señor pastor, yo tengo fe. Yo tengo fe que él se acuerde del apellido mío. ¿Cuál es el apellido tuyo? Sánchez. Y yo le oro: Señor, atorméntalo, no lo dejes en paz. Que vea la cara mía, que se le aparezca un demonio y lo asuste, le diga: Sánchez, Sánchez. No, supérelo. Hay gente que por no soltar eso no ha podido ver la bendición de Dios. Pastor, pero es que eso me hizo daño. No, eso no solamente le hizo daño. Hay cosas de su pasado que a usted no le dieron bendiciones, pero sí le dieron lecciones. Y las lecciones también son bendiciones. Porque usted aprende y usted dice: yo esto no lo vuelvo a hacer, yo en esto no me vuelvo a meter, yo en esto no vuelvo a caer. Entonces, en lugar de estar pidiendo que Dios le devuelva lo que usted mismo perdió, mejor dígale: Señor, me quedo con la lección y tú sabrás qué hacer. Yo he pasado por tantas cosas en mi vida en donde hoy le puedo decir: querido hermano, todo lo que he decidido superar, Dios me ha demostrado que lo que el diablo me quitó o lo que yo mismo perdí por mis errores no es ni comparación a lo que Dios le da a aquel que se enfoca, confía en él y hace las cosas de manera correcta.
correcta. Dios tiene algo nuevo para ti, pero mírame a los ojos. Supera tu pasado, supéralo ya, déjalo atrás y dile: Señor, algo nuevo tú tienes para mí. Vuelvo a decirle lo que dice la palabra. Póngame otra vez el versículo. Isaías 43:18, léalo. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Levánteme la mano derecha y tome la palabra en el nombre de Jesús y diga: Dios va a hacer fuerte. Yo quiero que alguien lo repita con fe. Diga: Dios va a hacer algo nuevo. Alguien dígame amén si lo cree en el nombre de Jesús. Dios va a hacer algo nuevo. Y lo tercero y último que te quiero enseñar en esta primera parte donde hablo del pasado, vamos a recapitular. Son códigos ministeriales. Picar el ojo significa: venga rápido que ya tengo que acabar. Hoy aprendimos qué debemos hacer con nuestro pasado. La Biblia nos habla de que el pasado definitivamente es parte de nuestra historia. Pero hay cosas que están en el ayer que necesitan ser sanas, sobre todo cuando se trata de nuestra familia, sobre todo cuando se trata de nuestro ministerio, sobre todo cuando se trata de las relaciones más importantes de nuestra vida. Hay personas a las cuales hay que perdonar y hay otras a las cuales hay que pedirles perdón. Y tal vez ese perdonar y pedir perdón no significa que vamos a restaurar relaciones que ya no existen. Pero si mientras usted escuchaba esta predicación le repetía en la mente una y otra vez algún nombre, es porque el Espíritu Santo te está guiando a que tienes que perdonar, a que tienes que sacar ese antídoto que rebosa y reposa en su presencia. Eso no vive en nosotros, eso vive en la presencia de Dios. Eso no vive dentro de nuestro corazón. Son contadas las personas que perdonan y piden perdón con facilidad. Porque nuestra familia, nuestra historia y nuestra generación está tan rota y tan dolida que nos es más fácil dar dolor que dar perdón. Nos es más fácil dar resentimiento que dar misericordia. Pero pastor, ¿cómo perdonar al que me ha ofendido? El perdón no viene de nosotros. El perdón viene de Dios, del mismo que conoce tus pecados, del mismo que conoce tus equivocaciones y a pesar de todo te amó y te perdonó, del mismo que cuando te ve te dice: yo no estoy viendo esos errores, yo no estoy viendo el aborto que hiciste cuando eras joven, yo no estoy viendo la persona a la que le quitaste, no estoy viendo la persona a la que dañaste cuando te veo. Estoy viendo una persona perdonada, redimida y cambiada por mi sangre preciosa. Dios sabe perdonar, y si usted no sabe perdonar, tiene que pedirle a Él que le enseñe. Hay que perdonar. Y a veces, como se lo decía hace un instante, el perdón es a otros. Pero ¿sabe qué es peor? Cuando el perdón es a usted mismo. Porque muchas personas dicen: me perdono, pero no se sienten perdonados. Me perdono, pero todavía la culpa los persigue. Tendrás que levantarte una y otra vez, no a creer lo que tú crees de ti, sino a escuchar lo que Dios piensa de ti. Y eso solo lo vas a encontrar a la luz de la palabra, cuando Él dijo: si alguno llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero que entiendas que cuando Dios miraba a Pablo no veía a Saulo, veía a Pablo. Cuando Dios miraba a Pedro no veía a Simón, veía a Pedro. Cuando Dios miraba a Juan no veía a los hijos del trueno, veía a un hombre que se recostaba en su pecho y estaba lleno de amor. Quiero que entiendas que cuando Dios te ve no está viendo tu historia del ayer, está viendo tu presente y lo que va a hacer contigo en el futuro, porque tú eres su hijo y Él te ama. Yo soy padre y he visto las equivocaciones de mis hijos, pero cuando los veo, todo el tiempo estoy diciendo: ¿en qué te vas a convertir? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Jerónimo? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Anita? Porque un papá, aunque conoce las peores equivocaciones de sus hijos, siempre anhela que les vaya bien y siempre los está viendo proyectados. ¿Usted cree que Dios a usted lo está viendo como un fracasado, que un día dejó todo tirado, que un día le dio la espalda a Él, que un día volvió al mundo del que Él mismo lo sacó? Aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y acepta su misericordia en su vida, podrá levantarse y saber que Dios es un buen Padre que te ama, y la gracia y la misericordia siguen vigentes para ayudarte y decirte: sigue, pero no peques más. Es lo único que te pido.
Lo segundo que hay que hacer es superar. Hay cosas que por más de que llamemos, peleemos, gritemos, nos aferremos, no van a regresar. Hay cosas que tienes que soltar para que descubras si eran de Dios para tu vida o no lo eran. La razón es esta: cuando sueltas, lo que es de Dios regresa a ti sin esfuerzo, y lo que no era de Dios jamás regresará. Y eso me duele, pastor. Es mejor que te duela por superar y no que te duela por estar aferrado a algo que solo te está causando dolor y sufrimiento. Yo no sé para quién es esto, pero espero que alguien, Jehová de los ejércitos, le esté hablando hoy en este lugar. Pero lo tercero y último que hay que hacer con el pasado es esta belleza. Póngamelo ahí, por favor. Recuerda lo que ha hecho Dios. Quiero que lo lea fuerte, por favor. 1, 2, 3. Recuerda lo que ha hecho Dios. Así empezó Isaías, la cita principal que leímos. El versículo 9 dijo: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Nosotros recordamos con el pasado con mucha facilidad lo malo que nos hicieron, lo malo que nosotros hicimos. Pero qué interesante que Dios dice: ¿por qué en tu pasado, en lugar de estar buscando tanta cosa mala, no encuentras todas las cosas buenas que yo he hecho por ti? ¿Por qué no piensas en todas las bondades que yo te he mostrado? Mientras escribía esta predicación, me acordé de un día que estábamos en la casa. Fue el día donde mi mamá me mandó a fiar a la tienda la comida porque no había para la comida. Algunos han escuchado la historia de don Damián, un paisa. Él es paisa también, pero no por eso yo tengo nada contra los paisas. Estoy casado con una paisa, mi pastor es paisa, pero a don Damián, que Dios lo tenga en fuego lento. Y ese mismo día que don Damián hizo eso, de no fiarnos y humillarnos, y yo tener que devolverme a la casa sin comida, siendo tan solo un niño, yo me arrodillé porque vi a mi mamá llorar y le dije: Señor, yo casi nunca te he pedido nada a ti, porque me enseñaron a servirte desinteresadamente, porque me enseñaron que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo te pido que por favor nos proveas para la comida. Me paré de mi cuarto, que era el mismo cuarto de mi hermano, de mi hermana, todos dormíamos ahí. Y solo un rato después, aquel largo pasillo de la casa, tocaron la puerta, un timbre. Era un segundo piso. Nosotros vivíamos en un hueco. Allá ni siquiera llegaba la luz del sol, ni de la luna, era un hueco, no venteaba. Tocaron el timbre, yo me voy por el pasillo y cuando abro hay un señor alto, así como el Hijo del Altísimo, alto, con 2 bolsas en la mano, muy bien arreglado. No estaba elegante, pero estaba bien. Y me dice: ¿puedes llamar a tu mamá, por favor? Yo le dije: sí, señor. Me devolví corriendo por el pasillo. Esto no fue una visión, no fue un sueño. Estoy en la presencia de Dios y no puedo mentirte. Llegué hasta allá y le dije: mami, alguien te está buscando. Mi mamá salió conmigo, recuerdo cómo estaba vestida, tenía un chorcito, una blusita de tiras, y salió hasta allá. Y lo único que había en el balcón de nuestra casita eran 2 bolsas repletas de comida. Ella bajó porque nosotros vivíamos en el segundo piso atrás de la casa de mi abuela, y para llegar a ese lugar tenías que abrir una reja que tenía 3 candados porque mi abuela creía que nos iban a robar. No teníamos nada y le colocaba 3 candados a esa reja. O sea, yo creo que un ladrón entraba ahí, en lugar de robarnos nos dejaba plata. Y bajamos y mi mamá le dijo a mi abuela: doña Flor, un señor que entró con 2 bolsas. Y mi abuela le dijo: mi hija, esa reja ha estado cerrada todo el tiempo, nadie la ha abierto. Y ese día, el mismo día que don Damián no nos fió, ese mismo día Dios envió su ángel a mi casa y hubo comida sobre la mesa. ¿Sabes qué recordar? Que a veces miramos nuestro presente y decimos: este problema y esta necesidad y esta aflicción. Y hay gente que tiene que mirar hacia atrás porque han estado enfermos y Dios los sanó.
porque su hogar estaba a punto de perderse y Dios se los devolvió. Porque cuando no había provisión, Dios abrió los cielos. Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, tu alma se va a enfocar en esto. Y es, si Dios estuvo conmigo antes cuando yo no era nadie y no tenía nada, ¿qué me hace pensar que ahora Dios se va a olvidar de mí? Hoy vengo a decirte, la Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si en el pasado fue bueno, en el presente será bueno y en tu futuro será bueno. Confía en Dios. Alguien grite mi amén, por favor. Siéntese con su familia, abre el álbum de las fotos y mírelos con ellos. Sí, ahí cuando usted se hacía ese corte bien feo, así todo encrespado, y siéntese, ponga las fotos. Cuando usaba esas blusas que parecía usted a Goku con unas puntas aquí, que eso era lo que estaba de moda cuando los calvos teníamos pelo. Griten amén, mis hermanos. Grite amén, varón. Eso, aleluya. Aleluya. ¿Quién más? No, usted está bien. Mire las fotos. Entradas, mi hijo, vamos, más entradas que Medellín. Eso. Siéntese y mire y recuerde. En estos días lo hice con mis hijos. Y había una fotito donde Anita tenía su manito quebrada porque chiquitica se nos fracturó un bracito. Y yo le empecé a contar y yo le decía, mi amor, cuando se te quebró tu bracito, yo era el que te llevaba a las citas médicas. Y ella me dice, sí, papi. Yo le dije, sí, tú ibas conmigo. Y a veces me miraban mal porque la gente, ¿qué pensará? ¿Cómo descuidó a la gordita? La dejó. Pero Dios sabe que siempre te cuidamos. Fue un accidente de algo que sucedió, pero papi estaba contigo. Miraba las fotos cuando venía yo a los paseos con mi esposa. Miraba las fotografías cuando yo me colocaba mi ropita y caminaba para ir a la iglesia por horas. Encontré una fotografía cuando yo tenía 14 años y recordé cómo en esa época yo vendía perros y hamburguesas en un puesto de la ciudad. Terminaba a las 4 de la mañana, a esa hora iba, lavaba el carrito, lavaba todos los tarros, los organizaba en el apartamento de la dueña del negocio y a caminar por cuadras. Llegar a mi casa, dormir un par de horas, levantarme, planchar la ropa, irme para estar a las 9 de la mañana sentado en la batería tocándole al Señor. Cuando recuerdas tu pasado con alegría y con gratitud, te das cuenta que Dios no solamente llegó ahora, Dios ha estado siempre contigo, siempre a tu lado. Le conté a mi hija la historia y ella se puso a llorar. Dijo, papito, ¿usted por qué le tocó tan duro? No llore. Te lo estoy contando, mi amor, para que sepas que papito Dios nos ama tanto, que siempre ha estado con nosotros y siempre estará de nuestro lado. Queridos hermanos, si usted busca en su pasado, a usted el COVID debió matarlo y usted está vivo porque Dios es bueno y es fiel. Hay gente aquí que lo perdió todo, perdió su trabajo, perdió su negocio, y Jehová no los desamparó, Jehová no los abandonó. La mano de Dios estuvo siempre contigo. Querido hermano, ¿qué hay que hacer con tu pasado? Hay que sanar lo que está pendiente, hay que superar lo que quedó atrás y hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No permitas que tu pasado sea un tormento. Mejor, permite que sea el escenario donde tú puedas ver lo que fue tu vida sin Dios, lo que fue tu vida en la manifestación de Dios en el ayer, y recuerda que Él tiene cosas mayores y cosas mejores para ti. Si alguien me está entendiendo, levante las manos y diga un fuerte amén y dígale, Señor, tú eres Dios de mis temporadas. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Y te voy a invitar que levantes tus manos bien en alto. Y en esta primera palabra, en este primer momento, donde Dios nos habla del pasado, donde la Biblia nos dice qué deberíamos hacer con el ayer, quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú debes hacer. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú necesitas hacer en este instante. Y dile, Señor, ¿a quién debo sanar? ¿A quién debo perdonar? Vamos, abre tu boca y díselo. ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo, Señor, llevarle mi misericordia o mostrarle la misericordia tuya? Padre Celestial, ¿cuáles son las cosas que debo sanar? Abre tu boca y pídeselo al Espíritu Santo.
Y dile: Dios, hoy en tu nombre y por tu bondad te pido, muéstrame, porque quiero sanar las deudas del pasado. Pero no solamente esto, sino dile: Señor, muéstrame qué es lo que debo superar. ¿Cuáles son esas cosas del ayer que cada vez que traigo a mi mente en el presente me atormentan? Y se me ha olvidado que tú tienes cosas nuevas y mejores para nosotros. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que con tu gracia y tu misericordia nos perdones y nos levantes. Y por último, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Que alguien abra su boca y le dé gracias al Señor. Vamos, levanta tus manos y dale gracias, pero dale gracias a Dios. Dile: gracias porque tú permitiste que mis hijos nacieran. Gracias porque tú me guardaste, Señor, en el peor momento de mi vida. Abre tu boca y dale gracias por esa vez que te diagnosticaron esa enfermedad y de esa enfermedad Dios te levantó. Dale gracias al Señor por esa vez que te quebraste financieramente, pero nunca faltó el pan sobre tu mesa. Dale gracias al Señor por el día que Él llegó a tu vida, te perdonó, te levantó y te redimió. Dile: gracias, Señor, porque a veces se me olvida que tú has estado siempre a mi lado, que tu misericordia y tu bondad no nos desamparan. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Y la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús en esta preciosa y hermosa mañana. Acabas de escuchar una preciosa palabra que hace parte de una serie donde estaremos por las próximas semanas hablando de estos tres temas: qué hacer con mi pasado, qué hacer con mi presente y cómo vivir, cómo proyectar nuestro futuro. Pero esta primera predicación, ¿qué hacer con tu pasado?, le pido al Señor que haya hablado a tu vida de una manera clara y específica. A través de este mensaje aprendimos tres cosas: que hay cosas de nuestro pasado que tienen que sanarse y el único antídoto para sanar el pasado es el perdón. Si usted tal vez siente que hay alguien a quien necesita perdonar, o tal vez perdonarse usted mismo, escriba esto en los comentarios. Digas: Dios, ayúdame a sanar mi pasado. Escríbalo ahí. Haga de este comentario una oración. Pero también aprendimos que hay cosas del pasado que hay que superarse. Cosas que ya no podemos cambiar. Cosas que no podemos regresar el tiempo para evitar que sucedan. Simplemente sucedieron y ahí están. Esas cosas deben ser superadas. Por eso quiero que escribas y le digas, si tal vez tú encontraste algo de eso en tu historia, dile: Señor, ayúdame a superar mi pasado. Pero lo último que aprendimos, y fue precioso, es que si por algo debemos mirar hacia atrás, es para recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Si hay una motivación para mirar hacia el ayer, es para encontrar que cuando no teníamos nada, Dios estuvo con nosotros, que de enfermedades tremendas Él nos levantó, que en momentos de dificultad su mano de favor nunca se acortó para con nosotros. Y por eso es importante ser siempre agradecidos y confiar en que Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Quisiera terminar entonces haciendo una oración por ti y que le pidamos al Señor que esta palabra quede atesorada en nuestras vidas y nada ni nadie la robe de ese lugar. Ore conmigo y dígale: Señor, gracias por haberme hablado. Gracias por haberme enseñado a través de tu palabra. Te pido con todo mi corazón que mi pasado pueda ser sanado, superado, pero también que pueda saber que tú siempre has estado con nosotros. Oro por cada persona que viendo este mensaje dice: gracias Dios porque hoy me has hablado. Oro por cada persona que viendo esta predicación dice: esto era lo que yo necesitaba escuchar. Te pido, Padre Celestial, que nada ni nadie robe y arrebate la semilla que tú has puesto hoy en sus corazones. Te damos gracias porque tú siempre nos oyes y siempre nos levantas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre te invito, si esta palabra tocó tu corazón y tu vida, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que todas las notificaciones te puedan llegar. Comparte este mensaje con alguien más. Si esta palabra bendijo tu vida, déjanos un comentario. ¿Desde qué ciudad la ves? ¿Qué horas son en el momento que lo estás viendo? ¿Cuál es la fecha? Incluso puedes dejarlo también. Y si tienes una petición de oración, escríbela porque queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides prepararte para la segunda parte de esta predicación. ¿Qué hacer con mi presente? Que Dios te bendiga.